Bendiciones para todos mis hermanos. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Hechos capítulo 17, verso 1 al 9. Leamos todos. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que ¿qué dice? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Lean ustedes. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás que... Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por darnos la oportunidad de estar en comunión contigo. Hoy reconocemos tu amor, hoy reconocemos tu fidelidad, por darnos este maravilloso privilegio de venir a rendirte culto. Padre, pero te pedimos que por favor esta tu palabra nos satisfaga, nos bendiga y nos edifique. Oramos por los que están conectados, que están recibiendo en este momento el mensaje, que también tomen la actitud correcta para darte la adoración a ti correcta y los oídos dispuestos a escuchar tu voz. Honra tu nombre en medio nuestro y permite que tu palabra sea obrando en cada corazón tal como fue diseñada para que llegue a nosotros. Oramos y que cumpla el propósito por el cual fue enviada. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos dándote gracias. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, no nos rendimos. No nos rendimos. Qué maravilloso es cuando las Escrituras se exponen tal como ellas están escritas. Dios nos ha permitido seguir estudiando de manera sistemática y consecutiva este libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y qué maravilloso es eso. ¿Cuántas enseñanzas hemos extractado de este libro, hermanos? Si usted ha estado conmigo, si ha estado viendo los videos en internet, usted que ha estado conectado, ya cuántas enseñanzas ya no hemos sacado desde que empezamos a estudiar desde el año pasado el libro de los Hechos. Pero gracias al Señor que nos permite seguir perseverando en ella. No claudicamos, no desmayamos, continuamos con nuestro estudio bíblico. Así que continuando el estudio bíblico, mire, empezamos en Hechos 1:1 y ya vamos en Hechos 17, versículo a versículo, palabra por palabra hemos estado estudiando cómo Dios nos ha bendecido. Pero continuando con nuestro estudio, hemos hablado de Pablo, Silas y Timoteo, que siguieron su segundo viaje misionero y después de ser guiados por el Espíritu Santo y el Señor, para que anunciasen el Evangelio no solo en los lugares donde ellos tenían previsto hacerlo, sino donde Dios ya tenía destinado. Así que en temas de salvación dijimos en días pasados que no es casualidad realmente que todo esto ocurra. No es casualidad. Dios tiene el control de todo, especialmente en el tema relacionado con lo espiritual,
de tal manera que el evangelio llegue a personas que menos lo esperan y lo escuchen de manera eficaz. Y de esta manera, cuando Pablo arrancó en Antioquía de Siria, empezó su primer viaje misionero, regresó a contar incluso hasta Jerusalén, luego regresó y ahora está en una ciudad llamada Filipos. ¿Recuerdan? Lo vimos en la enseñanza pasada. ¿Qué ocurrió en Filipos, hermanos? Antes de llegar a Filipos, Dios dirigió de manera soberana todo. Recuerdan que Pablo y Silas querían predicar en un lugar y les era prohibido. Se iban a devolver a predicar a otro lugar y les era prohibido. Se iban a ir hacia otro lugar y una vez más Dios les dijo, no, vayan hacia el lugar que yo les he indicado, hasta que vio una visión, un hombre macedonio que decía, por favor, ven y ¿qué? Ayúdanos. ¿Recuerdan eso? Ayúdanos. Así que el evangelio se llevó a los lugares que realmente lo necesitaban. Al llegar a Macedonia, llegaron a un lugar llamado Filipos, y en Filipos nos cuenta la escritura que Lidia, una mujer vendedora de púrpura, se convirtió junto con toda su familia. Dios abrió el corazón para que ella escuchara lo que Pablo estaba anunciando del evangelio, y ella y su familia empezaron a creer, a reunirse de forma que creyeron verdaderamente el evangelio. En casa de Lidia empezó por primera vez en Europa, y es eso, una nueva iglesia que junto con otros hermanos que empezaron a creer, estaban llegando a su casa, y ahí empezó una nueva iglesia. Por otro lado, también vimos en Hechos capítulo 16 cómo Dios permitió una injusticia. ¿Recuerdan eso? Y no solamente Dios permitió una injusticia, sino que la injusticia fue aceptada por aquel que lo estaban haciendo. Y era el apóstol Pablo. Aunque era romano, pudo haberse defendido, pero dejó que lo metieran preso junto con Silas. Y allá Dios permitió que un carcelero, él y toda su familia, llegaran a convertirse a Cristo. Venir al arrepentimiento, y él junto con toda su casa llegaron a ser parte de la familia del Señor. Vayan conmigo a Hechos 16:40. Miran el último versículo de Hechos 16. En la enseñanza pasada vimos, o terminamos diciendo, miren lo que dice Hechos 16:40. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de dónde? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Y qué pasó? Y se fueron. Noten esto. Pablo y Silas están en Filipos. Pablo y Silas llegaron a esa provincia, proclamaron el evangelio y establecieron una iglesia. Y en esa iglesia hay personas ya creyentes, hay personas que han llegado al evangelio, pero ellos están siendo perseguidos, quieren sacarlos de la ciudad. Así que ellos, después de haber sido presos, los sacan de la cárcel y van a la casa de los nuevos creyentes, y allá los consuelan, les animan y se van. La pregunta es, ¿para dónde se fueron? Bueno, se fueron para una provincia llamada Tesalónica. Ya no están en Filipos, como escribimos una carta llamada, o tenemos una carta llamada Filipenses, sino que ahora están ¿en dónde, hermanos? Tesalónica o Tesalonicense, en la carta que hemos nosotros tenido la oportunidad de leer. ¿Qué ocurrió allá? Hermanos, el día de hoy, como les dije anteriormente, me gustaría hablarles bajo el título Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Ese es el título, usted que toma nota. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Pero antes de ir a Hechos 17:1, me gustaría que observemos o recordemos algunas cosas que serán muy importantes al estudiar el texto bíblico. O recordar algunas cosas, porque a lo mejor usted que ha venido estudiando conmigo el libro de los Hechos está consciente de lo que hablamos. Por un lado, amados hermanos, el evangelio arrancó o empezó en una ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Jerusalén. Empezó en Jerusalén, llegó hasta Antioquía y se extendió por Asia y por Europa. Para que usted llegue, hemos dicho que es como un ángulo. Empezó en Jerusalén, fue hacia el norte, Siria, y luego se fue al occidente, pasando por Asia y luego Europa. Eso es lo primero. Que debemos entender, que el evangelio empezó
con judíos en Jerusalén. El evangelio empezó con personas que practicaban el judaísmo. Eso debemos tener en cuenta para poder estudiar el texto. Lo segundo, el contexto en que se encuentra este texto es un contexto judío, que ellos eran monoteístas. ¿Recuerdan que era monoteísta? Un solo Dios. Ellos adoraban o servían o creían en un solo Dios, pero también el contexto es romano. Los romanos eran ¿qué? Politeístas. ¿Qué es politeísta? Muchos dioses. El contexto donde está el texto, entonces, por un lado son monoteístas y por otro lado son politeístas. Pero otra cosa que quiero que tengamos en cuenta, cultural y religiosamente, los judíos tenían mucha influencia. Los judíos culturalmente eran mayoría y religiosamente, aunque Roma era el imperio que gobernaba, los judíos se les permitía adorar su único Dios. Ellos podían tener sinagogas. Mire, si en un lugar, en una ciudad había una sinagoga, era porque los judíos tenían presencia fuerte en ese lugar. En lugares que no, era que los romanos estaban gobernando. Así que debemos tener en cuenta que culturalmente y religiosamente a los judíos tenían mucha influencia. Otra cosa a tener en cuenta, la expansión del evangelio, es decir, el cristianismo, empezaba a tomar mucha fuerza porque por cuanto los que lo compartían, el evangelio, estaban guiados por el Espíritu Santo y no les importaba ni siquiera perder su vida antes de cerrar su boca de compartir el evangelio. Otra cosa, el mensajero principal, ¿recuerdan cuál era el mensajero principal, el que estaba llevando el evangelio? Pablo. Pablo, el mensajero principal, no solo era judío, sino que también tenía ciudadanía romana. Tengan claro estas cosas. Y por último, los tesalonicenses decían que estos misioneros trastornaban el mundo entero y han venido acá. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta esto, hermanos, o con esto en mente, ¿qué veremos el texto? El lugar donde llegaron. Vayan por favor a Hechos capítulo 17, verso 1. Miren lo que dice. Hechos 17, 1. Pasando por Antípolis y Apolonia, ¿qué dice? Llegaron a Tesalónica. Déjenlo ahí. Por un lado, recuerden una vez más, porque usted debe entender esto culturalmente, geográficamente, para que pueda comprender. Ellos están de oriente a occidente. Están desde Asia a pasar a Europa. Están por la costa, Antípolis, y luego llegaron a Apolonia. Apolonia fue llamada así porque era consagrada o fue en honor a un dios llamado Apolos, griego. Recuerda que más abajo allá en Europa queda Grecia. Y Apolos entonces fue un dios que ellos consagraron una ciudad en nombre de él. O después de que viajaron por estas ciudades, pastor, ubíqueme un poco hoy en día. ¿Cuáles serían esas ciudades? ¿Dónde quedarían en el mapa esas ciudades? Bueno, si usted va, está Italia, luego pasa el mar y está un lugar donde en este momento está Bulgaria o Estambul. Por ahí más o menos está. Posteriormente está Turquía, donde está en este momento que hablamos de Antioquía de Siria, Turquía, actualmente. Ellos han ido a ese lugar y ¿qué pasó? Llegaron a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad costera, mis amados hermanos, donde posteriormente se les envió a ellos una carta. ¿Qué había ahí? Miren lo que había ahí, por favor, el verso 1 de Hechos 17. En Tesalónica, dice, donde había ahí una sinagoga de ¿qué, hermanos? Pastor, ¿por qué es importante detenerse en esto? Recuerden esto, que si en una ciudad había una sinagoga, era porque los judíos tenían presencia y poder. Si en una ciudad no había sinagoga, era porque los romanos o otras religiones estaban gobernando. En Tesalónica había una sinagoga, ¿qué, hermanos? Judía. Y como buen judío, amados hermanos, la sinagoga se utilizaba para poder compartir el evangelio o el judaísmo en esos lugares, y la gente iba
Cada sábado es el lugar para poder adorar al Dios judío. ¿Estamos claros hasta ahí, mis hermanos? Ya hemos visto entonces el lugar donde llegaron, pero miremos su costumbre. La costumbre del mensajero principal. Tenemos en este caso la costumbre de Pablo. Vayan conmigo al verso 2, por favor. Voy a usar un poquito más cerca para que algunos no me llamen tanto. Hechos 17:2. Mire lo que dice. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días, ¿notan lo que dice? De reposo, discutió con ellos. Noten lo que está diciendo el texto. En ese lugar había una sinagoga, pero Pablo tenía una costumbre. ¿Recuerdan cuál era la ciudadanía de Pablo? Romana. Pero también tenía nacionalidad judía. Como buen judío, entonces, ¿qué hacía? Él aprovechaba, voy a poner el ejemplo, usted y yo podemos decirlo de aquí para allá, de occidente a oriente. Yo hablaba con mi hermano que está en España y le decía, manito, y allá en España no habrá una iglesia cristiana donde te acojan y donde te ayuden. Si yo me voy, por ejemplo, en este momento a Estambul o a Turquía, donde son musulmanes, yo no voy a ir a las mezquitas. Lo primero que voy a hacer es buscar, ¿qué, hermanos? Una iglesia cristiana. Pablo era judío y él aprovechaba esta oportunidad como judío para congregarse por un lado, pero para aprovechar para predicar el evangelio. Vayan al verso 2. Pablo, como acostumbraba o según su costumbre, fue a ellos, dice, fue a los judíos y por 3 días de reposo o por 3 sábados. Quiero que entendamos, mis amados hermanos, que estos 3 días de reposo, ¿a cuánto tiempo equivale? 3 semanas. 3 sábados estuvo con ellos. Tengan en cuenta, 3 semanas solamente. 3 semanas. Dice, discutió con ellos. Discutió con ellos acerca de las escrituras o lo que las escrituras decían, o la base que Pablo tenía era las escrituras. Amados hermanos, Pablo desde que empezó su ministerio era su costumbre anunciar el evangelio en medio de ellos. Hechos 9:20 dice, enseguida, después de que Pablo se convirtió, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mírenme acá, por favor. Para un judío era normal, escuchen esto, para un judío era normal no solo ser enseñado en las escrituras del Antiguo Testamento, sino también discutir sobre lo que ellas significaban. Un judío ortodoxo, un judío que practica las escrituras, era normal ir a la sinagoga. Si está en Jerusalén, al templo. Y para él es normal guardar un sábado, su Shabbat judío. Estos judíos no solamente leían el Antiguo Testamento en sus sinagogas judías, sino que ellos querían darle el significado correcto y la aplicación correcta. Para ellos 6 días eran los cuales donde se dedicaban a trabajar y hacer toda su labor conforme al mandato en el Decálogo. Pero el 7º día era para congregarse, el 7º día era para buscar el rostro de Dios. De manera aplicativa y según el mandato del Señor Jesucristo, hermanos, en 6 días igualmente nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, hacemos toda labor, aprovechando también esos días para evangelizar. Pero el día primero, el primer día de la semana, los domingos, un día como hoy, específicamente lo usamos para congregarnos, para venir a este lugar y ser edificados los unos a los otros. Eso es. Hermanos, una vez más, ¿qué hace Pablo? Pablo llegó a Tesalónica, en Tesalónica se dio cuenta que había una sinagoga, en esa sinagoga fue a ellos y desde las escrituras discutía con ellos. ¿Cuáles eran sus declaraciones? Verso 3, por favor. Verso 3 de Hechos 17. Declarando o explicando
y exponiendo por medio de las escrituras, y mire lo que les dice, que era necesario que el Cristo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Padeciese, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es decir, Pablo, es el Cristo. Amados hermanos, una vez más, los judíos estaban reunidos leyendo el antiguo pacto, leyendo algunos capítulos del Antiguo Testamento, pero algunos pasajes no eran claros. Y como no eran claros, Pablo, junto con Silas, fue a la sinagoga y les explicaba, por medio de las escrituras, les demostraba bíblicamente, su prueba era la Biblia. Les decía, mire, lo que aquí está diciendo es algo que, vayan conmigo a verso 3 del Hechos 17, era necesario. La primera cosa que debemos entender, Pablo les diría a los judíos que se reunió solo 3 sábados con ellos, era necesario que el Cristo padeciese o que muriera, que resucitase de los muertos. Y Pablo dice, Él es el Mesías. Amados hermanos, por eso les hablaba del contexto. Los judíos esperaban un Mesías, porque era claro que en el Antiguo Testamento lo presentaba. Si usted lee el Antiguo Testamento presenta un Mesías, presenta un Salvador, pero no tenían claro cómo era que los iba a librar. Aún sus discípulos estaban muy confundidos. Tómelo como referencia o busque Hechos capítulo 1, verso 6, por favor. Mire, cuando el Señor Jesús, siendo judío, estuvo sobre esta tierra, el Señor Jesús tuvo discípulos que eran judíos también. Y un judío esperaba un Mesías. Y hoy en día han pasado más de 2000 años y los judíos ortodoxos practicantes siguen esperando un Mesías. Pero ellos están esperando un Mesías davínico. ¿Y qué es esto, pastor? ¿Qué significa davínico? Davínico es que ellos esperan un Mesías que los gobierne y que ellos tengan el control político, religioso, cultural, mundialmente. Por eso es que el anticristo va a tener tanta efectividad en medio de los judíos. Porque ellos lo siguen esperando. Me estoy explicando. Ellos no esperan, por eso el Señor Jesús fue tan contradictorio para ellos. Porque cuando esperaban un Mesías en caballo, en un corcel, llegó en un burro. Cuando esperaban a un Mesías con una espada para defenderlos de los romanos, vino a decir, pon la otra mejilla. Los judíos no esperaban ese tipo, pero hermanos, aún los propios discípulos del Señor Jesús les pasó eso. Vayan una vez más Hechos 1:6. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? ¿Notan? Los mismos discípulos le están diciendo al Señor Jesús, tú vas a hacer que el reinado de Israel, lo que perdieron los judíos, lo tengan. Tenemos un rey que es César, tenemos un rey que es Roma, el emperador está gobernando sobre nosotros. ¿Le vas a devolver el reino a Israel? Es lo que están diciendo. Y miren lo que dice Hechos 1:7. Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. Ustedes no les corresponde saberlo. Aún los judíos, creyentes cristianos, discípulos del Señor Jesús, creían que el Señor Jesús iba a traer un reino terrenal. Pero el Señor se los aclaró, mi reino no es de este mundo, es celestial. Estoy siendo claro. Pero con respecto al Mesías proclamado en el Antiguo Testamento, ¿no fue esto lo que el Señor Jesús enseñó también? ¿Recuerdan ustedes Lucas capítulo 24? Tómelo como referencia, se lo leo. Lucas 24, 25 en adelante. 2 de sus discípulos van camino a Emaús. Han perdido toda su esperanza. Saben que Jesús resucitó. Saben que el Señor Jesús está vivo. Que lo mataron. Pero el verso 25 dice, entonces el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo. Escuchen, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Así que, hermanos, los judíos esperaban un Mesías. Los judíos esperaban un Cristo, alguien que los gobernara, pero para ellos parece ser que no estaba muy claro. Pero desde el Antiguo Testamento decía que vendría un Cristo, pero no como lo esperaban. ¿Qué texto de las Escrituras podríamos usar para hablar de un Mesías del Antiguo Testamento que se aparecía en el Nuevo, que obviamente fue el Cristo? Bueno, podríamos hablar de Génesis 3:15, podríamos hablar del Salmo 22, podríamos hablar de Zacarías 12, podríamos hablar de Malaquías capítulo 3. Pero concentrémonos en uno que es bien conocido. Vaya a su Biblia, Isaías 53, por favor. Vamos a usar un pasaje del Antiguo Testamento para hablar entonces del Mesías. Mire lo que dice de él. Isaías capítulo 53, verso 1. Vaya conmigo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías como profeta. ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Mírenme acá un segundito, porque quiero tener claro. Estoy leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Cristo todavía no ha venido. Pero este pasaje del Antiguo Testamento, o cuando se lee el Antiguo Testamento, se debe ver a Cristo. Si no, se está leyendo mal. Y el capítulo 53, verso 2 de Isaías dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Mire lo que dice el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue que, hermanos, menospreciado y no le estimamos. Verso 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, mire lo que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes, hermanos? De todos nosotros. Mire, un judío tenía la oportunidad de leer Isaías, y él tenía que ver un Mesías, pero aquí está viendo qué tipo de Mesías sería. Él cargó el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, endureció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿qué dice? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Notan? Él fue sepultado, iba a ser sepultado entre impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Recuerden que fue la sepultura de un rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará sus iniquidades de ellos. Por tanto, por todo eso que pasó con este futuro Mesías, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus ¿qué? Hermano, usted y yo leemos Isaías 53 y lo entendemos perfectamente por cuanto somos cristianos. Pablo les dice, era necesario que el Cristo padeciese, resucitase, ¿cierto? Era necesario, dice Pablo, era necesario, a quien yo anuncio, este es el Cristo. Así que hermanos, los judíos esperaban un Cristo y Pablo les declaraba o les mostraba bíblicamente de quien él estaba enseñando era el que estaban esperando. Ya no lo esperen más, ya vino, ya murió por los pecados, él es el rey. Algunos creyeron, otros no. Otros han pasado más de 2000 años y todavía lo siguen esperando. ¿Qué pasó luego de anunciar el evangelio? ¿Por qué se les consideraba que trastornaban el mundo entero? ¿Cuál fue el resultado de esta predicación? Devuélvanse a Hechos 17:4, por favor. Hechos capítulo 17, verso 4. Hechos capítulo 17, verso 4. Mira lo que dice el texto. Cuando escucharon de que el Cristo tenía que morir, tenía que resucitar, ¿cierto? Él era el Mesías que perdonaría pecados. Dice el verso 4 de Hechos 17. Y algunos de ellos, ¿qué pasó, hermanos? Creyeron. Y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y de mujeres nobles, ¿cuántas? No pocas. Mírenme acá, hermanos. No dice todos creyeron. Algunos creyeron. Algunos de estos judíos que estaban en una sinagoga, que solo Pablo tuvo la oportunidad de predicarles 3 sábados. Algunos creyeron y dice, y se juntaron. Cuando dice esta palabra juntarse aquí es, se congregaron con Pablo. Algunos me decían, y los primeros judíos cristianos seguían en el judaísmo. Los verdaderos cristianos ahora empezaron a buscar al Señor los días domingo. Se congregaban con Pablo. Y dice de los griegos, o que no eran judíos pero adoraban al Dios verdadero, y mujeres importantes creyeron en ese tiempo. Hermanos, el evangelio del Señor es expuesto y solo algunos son los que creen. Qué privilegio con aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de creer. Dios permita que tú que me escuchas por la internet, tú que me ves por este mensaje, que estás aquí, que hoy puedas reconocer que necesitas un Salvador para perdón de pecados. Eso fue lo que pasó allá. Algunos creyeron. Pero no solamente hubo un resultado interno, algunas personas creyeron, sino que hubo un resultado externo. Vayan conmigo a Hechos 17:5, por favor. Hechos 17:5. Mire lo que dice. Entonces, ¿qué? ¿Luego de qué? Luego de que algunos creyeron, luego que algunos judíos y algunas mujeres piadosas creyeron. ¿Qué dice el verso 5? Los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Interesante esto. ¿Notan? El diablo no quiere que se predique el evangelio. El diablo no quiere, usa aún los judíos o usa cualquier persona aquí en este contexto para que se calle el evangelio. Y mire lo que dice, teniendo celos o teniendo envidia. Oiga, dice, oiga, estamos en plena sinagoga. Voy a poner el ejemplo. De repente invitamos a un predicador aquí, a un pastor. Y ese pastor predica de tal manera que algunos dicen, no, pastor, usted estaba errado, yo me voy con este más bien, y se va con otros. ¿Cómo quedamos los que estamos aquí? Con celos, con envidia. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasó. Le dieron la oportunidad a Pablo y a Silas, escuchen, de predicar en una sinagoga judía, y los judíos se dieron cuenta que ya no iban a practicar el judaísmo, que ahora iban a practicar el cristianismo. Creyeron, se convirtieron. Así que, ¿qué hicieron? Los judíos que no creían, vayan al verso 5, concéntrese en la escritura, teniendo envidia. Lo que está diciendo ahí es que contrataron o reclutaron a delincuentes callejeros y vagos.
Se fueron por las calles y dijeron, venga, que ustedes son expertos, son por ahí hinchas de algún equipo de esos bien raros, que arman buen alboroto, los necesito, venga, los contrataron. Luego de contratarlos, miren lo que hicieron esos. Juntaron una turba o formaron un grupo. Vea, no hay nada más peligroso que un grupo de vagos sin hacer nada reunidos, y más cuando le meten hierba verde. Peligrosos. Estos forman una turba y ¿qué hicieron, hermanos? Alborotaron la ciudad. Yo recuerdo hace unos años, no recuerdo hace tanto, no hace mucho, pero aquí en Bogotá, Colombia, no sé si usted va a ver este video posteriormente en otro lugar del mundo, pero en Bogotá, Colombia, contrataron a unos cuantos que iban de conjunto en conjunto medio, alborotando algunos conjuntos y gente con palos y todo, esperando a gente que nunca llegó. Algo así pasó allá. Alborotaron la ciudad y dice que asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. En otras palabras, se fueron a la casa de Jasón, querían procesarlos, querían linchar a estas personas, querían maltratarlos, a Pablo y a Silas, por haber predicado. Hermanos, aquí el texto nos nombra un hombre llamado Jasón. Y usted dirá, pastor, ¿quién es Jasón? Mírenme acá, quiero leer un comentario de la Biblia de Estudio Diario Vivir. No sabemos mucho de Jasón, excepto que era una persona que hospedaba o daba hospedaje y apoyaba a Pablo y a Silas en su localidad. De ahí que haya recibido la afrenta de los problemas. Parece ser que Jasón tenía, en la casa de él tenía a Pablo y a Silas. Jasón es sencillamente uno de estos muchos héroes desconocidos que cumplió su parte de ayudar a esparcir el evangelio con toda fidelidad a causa de su valor de Jasón. Pablo y Silas ministraron con eficacia. A lo mejor usted, hermano, que me escucha, dice la Biblia, Diario Vivir, no recibe mucha atención. En realidad quizás solo reciba aflicciones por servir a Cristo. Pero Dios quiere usarlo. Las vidas pueden cambiar gracias a su valor y fidelidad, cierro la cita. Posteriormente Pablo, hablando a los romanos, nombra a este hermano en Cristo. Romanos 16:21 dice, saludan Timoteo mi colaborador, Lucio, y nombra a Jasón mis parientes. Vayan a Hechos 17:6, por favor. Pero no hallándoles. Recuerden que esa turba se fue una cantidad de personas a buscar cómo maltrataban a estos. No hallándoles, trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y gritando, ¿qué era lo que gritaban, hermanos? Estos que trastornan el mundo entero o que están causando problemas, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos controvierten los decretos del rey. Lo que están diciendo es, estos actúan en contra de los decretos del emperador. Ellos están desobedeciendo. Miren, usted se imagina, eso cuando, yo no sé si usted ha ido al estadio cuando se juntan esas bravas, son bravos, 3 horas saltando y gritando y eso, nadie escucha solo lo que ellos dicen. Eso estaba pasando. Y no solamente estaban diciendo eso, sino que diciendo que hay otro rey llamado, ¿cómo, hermanos? Jesús. Mírenme acá, hermanos. Lucas 23:1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Al mismo Señor Jesús le dijeron, tú perviertes la nación y que prohíbe el tributo al César. Estaban acusando al Señor Jesús de que él no daba tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo el Rey. Al mismo Señor Jesús lo acusaron. A estos hombres lo están acusando de que dicen del Señor Jesús que es Rey, que es Cristo, que es Mesías. En Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato sacarle o soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. ¿Notan eso? Todo lo que se hace rey a César se opone. El Señor Jesús se proclamó como rey. El apóstol Pedro, luego de anunciar este mismo mensaje en Jerusalén, dijo en Hechos 2:36,
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes o vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amados hermanos, hubo una turba en Tesalónica, hubo un alboroto en Tesalónica acusando a los que predicaban diciendo: estos están alborotando a todo el mundo y han venido acá con ese cuentico de que Jesús es rey, de que Jesús es el Cristo. ¿Qué pasó al oír esas declaraciones? Vayan a Hechos 17:8, por favor. Alborotaron al pueblo, se enojaron mucho, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Hermanos, ¿por qué esto causó mucho enojo? Obviamente estaban cómodos. Mírenme acá, hermanos. Los judíos estaban cómodos, manejaban su religión a su manera y solo debían sujetarse a las leyes impuestas por Roma a través del emperador. Pero tener otro rey y que gobierne mi vida y que me diga qué hacer, esto no sería posible. Por eso los incomodó. Así que, hermanos, miren lo que pasó, Hechos 17:9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, ¿qué pasó? Los soltaron. Hicieron que Jasón y los demás creyentes pagaron una multa y lo soltaron, simplemente. Escuchen algo. ¿Acaso la proclamación de la libertad humana del pecado que está viviendo será motivo de castigo o de pago de multa? Bueno, muchas veces la injusticia es así. Lograron sacar a Pablo y a Silas. Quiero concluir en esta hora con estas palabras. Pablo y Silas y Timoteos solo pudieron estar 3 semanas en Tesalónica, solo 3 semanas. Y tuvieron que huir de ahí. No pudieron hacer más. Llegaron a la sinagoga, proclamaron el evangelio un sábado, luego proclamaron el evangelio otro sábado, luego proclamaron el evangelio otro sábado y les tocó irse. Y yo quiero preguntarle, ¿qué pasará con una persona que solo durante 3 semanas ha escuchado el evangelio? ¿Será que podrá continuar en el evangelio? Posteriormente, y escribiendo una carta a la iglesia de allá, dice estas palabras. Vaya a 1 Tesalonicenses 3:1, que estoy concluyendo. 1 Tesalonicenses 3:1. Pablo escribiéndoles estas palabras, por lo cual, no pudiendo soportar más. Recuerden que Pablo tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar. Pablo entonces acordaron quedarse solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Lo que está diciendo Pablo en su carta es: vea, yo no me aguanté más, yo no tenía WhatsApp, yo no tenía Facebook, yo no tenía nada por donde saber de ustedes, y yo no sabía si ustedes permanecían en fe. Así que no me aguanté más y estábamos Pablo y Silas, y yo mandé a Timoteo para ustedes. Y miren lo que dice el 3. 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predicábamos que íbamos a pasar tribulaciones como acontecía y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarme, envié para informar de vuestra fe. No sea que hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase, ¿qué, hermanos? En vano. Pablo dijo: yo quiero saber de ustedes porque de pronto lo que yo hice con ustedes fue en vano. Y verso 6, mire qué palabras tan esperanzadoras de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de ustedes por medio de su fe, porque ahora vivimos, y si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Por qué Pablo y Timoteo y Silas se alegraron? Porque aquellos que solo se les predicó el evangelio durante 3 semanas estaban firmes en la fe. Yo quisiera preguntar, ¿podrán decir de ti: estás trastornando el mundo con la proclamación del evangelio? ¿O estás tan cómodo que ya no predicas de Cristo?
Dirán de ti, este anuncia a Cristo que murió, este anuncia que fue sepultado, pero que Cristo vive y ahora es rey. Él gobierna mi vida. Por eso ya no me dejo gobernar por las parrandas, por este mundo. Yo me dejo gobernar por Cristo. Podrán decir que a pesar de que los que te compartieron el evangelio se vayan, podrán decir de ti que sigues perseverando y anunciando en el evangelio de Cristo. Eres una persona que pone la mirada no en el que te predica, sino a quien Él predica. Si hoy un hombre o una persona de la iglesia te fallara, ¿perseveras tú en la fe de Cristo en otra iglesia? Y tú que me escuchas hoy, al igual que aquellos que escucharon el mensaje, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que para el perdón de tus pecados era necesario que Cristo muriera, que fuese sepultado, pero que al tercer día resucitó y ahora es rey? ¿Puedes hacer que Él sea rey de tu vida? Si es así, oramos para que tú puedas venir de manera genuina a entregarle tu vida a Cristo. A los que predicamos este tipo de mensajes no nos quieren. Venir en arrepentimiento no es fácil, pero Dios quiera que vengas en arrepentimiento para perdón de pecados y perseveres en la fe y le entregues tu vida a Él. A Él sea la gloria. Inclina tu rostro ahí, por favor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos consolado, gracias por habernos hablado el mensaje. Pablo, Silas y Timoteo y el escritor Lucas estaban en Tesalónica ahora y aprovecharon ese escenario, ese auditorio, la sinagoga, para anunciar a Cristo. Él murió en una cruz, era necesario que pasara porque si no, no hay perdón de pecados. Derramó su sangre, pero al tercer día resucitó. Ahora eres el Mesías, a través de Él nuestros pecados son perdonados. Pronto volverá. Señor del cielo, hoy te pedimos nos ayudes a vivir para ti. Ayúdanos a creer que tú volverás por nosotros. Ayúdanos a permanecer en fe, a permanecer en tu palabra. Así como algunos judíos se fueron con Pablo y Silas a seguir estudiando la Escritura, permite que nosotros podamos seguir siendo instruidos. Que no solamente vengamos a congregarnos, sino que estudiemos, que aprendamos y que toda la gloria sea para ti. Gracias por tu palabra y ayúdanos a trastornar este mundo en los lugares donde estamos. En Cristo Jesús oramos. Amén.